Bueno, hermanos, vamos a tener la lectura para esta mañana en el libro de Génesis, el capítulo 28. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7 podemos leer. Dice así la palabra del Señor. Entonces Isaac llamó a Jacob y bendíjolo, y mandóle diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Esta es una porción de la lectura que es bastante extensa, pues recordemos, queridos hermanos, que estamos considerando en forma breve, sintética, pero abarcando extensos capítulos de la palabra de Dios, pues prácticamente en esta mañana vamos a ver otra parte, la segunda parte, mejor dicho, de la experiencia de Jacob, uno de los primeros patriarcas, hijo de Isaac, hermano de Esaú, que ya se empezó a conversar la semana pasada, y que es bastante extensa, tiene muchos detalles. Lo cierto es que desde su nacimiento, se habló la semana pasada, hasta su vida en la zona de Betel, donde él erigió allí un altar. Las características de Jacob, yo le decía esta mañana a mi esposa, qué notable, las cosas como Dios las hace, y bien lo decía también un hermano el otro día en oración: lo vil y lo menospreciado eligió Dios para deshacer lo que es. Porque cuando uno lee la historia de estos patriarcas, tenían cosas bastante viles, bastante feas. Y Jacob no dejaba de serlo. Fue una persona engañadora, porque así ya lo demostró desde su nacimiento, usurpadora, pues quiso ocupar y ocupó un lugar que no le correspondía por herencia desde el punto de vista natural, pero ya el hecho de haber nacido tomando el pie de su hermano demostraba otro tipo de actitud que tendría, y lo tendría a lo largo de toda su vida, eso no lo cambió nunca. Es decir, de obrar conforme a su propio criterio, más allá de las promesas tan fieles que Dios le había dado. Siempre tomó una iniciativa. Es como aquellos que dicen: bueno, Dios te ayuda. Hay un dicho como que dice, ¿no? Y a veces lo tomamos como nuestro: Dios te ayuda, pero vos también hace algo. Y eso es tan peligroso, y en algunos de nosotros nos acompaña por el resto de nuestras vidas, y nos marca por el resto de nuestras vidas. Porque lo que Dios enseña
a través de toda la Escritura y a lo largo de la Escritura es: espera a Jehová. Espera a Jehová y haz bien. Esperando a Jehová. Y justamente eso es lo que más cuesta ejercer como práctica en nuestras propias vidas, y eso se ve en nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en la mayoría de nuestra edad y hasta la vejez. Nos cuesta realmente, hermanos queridos, esa experiencia de aprender a esperar en el Señor. Y eso lo vemos en la experiencia de este siervo de Dios, que era escogido de Dios. Y esta es una de las lecciones que más nos debe quedar a lo largo de todas estas historias que vemos en el Génesis. En principio, dos cosas fundamentales. Lo primero, lo que es Dios en sí mismo. Lo que es Dios en sí mismo y lo fiel que es a sus promesas. Que Él no las altera, no las cambia, no las modifica. Y por otro lado, ver lo que somos nosotros en nuestra naturaleza humana. De hecho, no solamente Jacob era así, toda su familia. Era una familia, como dice ese dicho, una familia muy especial. La madre, bueno, todos tenían más o menos los mismos genes, que se dice, porque todos venían de la familia de Rebeca. Jacob, los hijos de Jacob heredaron, y en principio eran todos así, porque ustedes recordarán lo que habló nuestro hermano, cómo se organizaron para que Jacob recibiera las bendiciones por parte de Isaac. La madre supo lo que Jacob quería y ella se ofreció a cocinarle del potaje. Jacob se prestó, todo, hoy se diría un acting, ¿no? O una actuación, hasta para simular el aspecto de su hermano, lo velloso de su hermano. Imagínense lo velloso que era, que se pegó piel de cabra. Hay que ser velloso para... Yo soy más lampiña, si me encuentran un pelo en el brazo, le doy un premio a alguno. Pero este tenía unos brazos, seguramente, una cosa, y olía a campo. No vamos a dar detalles. Olía a campo. Así que imagínense, ponerse una piel de cabra y el padre reconocerlo por el olor a campo que traía y a casa, decía. Bueno, no vamos a entrar en detalles vulgares, pero personas particulares. Y frente a las promesas que Dios le había dado, que Él le daría lo que le fue prometido a su padre Abraham, y que tenía que esperar en Dios, no obstante, su corazón se inclinaba por los apetitos naturales de la carne. Prefería al hijo, que olía a campo, olía a salvaje, como hay una canción romántica que dice, ¿no? Porque hueles a hierba o porque hueles a tierra, ¿cómo debe oler esa mujer, ¿no? Que huele a todo eso. Y él olía a todo eso. Y sin embargo prefería eso que lo que le podía... ¿Te da bien el aire? No, porque ahora no te están prendidos los aire acondicionados. Buscar el lugar donde te dé el aire, y ahí si te sentás al lado de Liliana, por ahí te da mejor el aire. ¿Da el aire ahí, Liliana? Ahí, fíjate. Sí, porque está con el abanicito ahí. Gracias. Y le tapás el aire acá al hermano, mira. Pero es otra cosa. Bueno, entonces fíjense, desde esas apetencias, las inclinaciones, las preferencias. Bien lo describió nuestro hermano Alfredo el domingo pasado. Jacob era del hogar, tenía otros pensamientos. En otras palabras, era muy ladino. ¿Entienden lo que es ladino, no? Era
siempre confiaba más en su capacidad para resolver los problemas que en lo que Dios podía resolver por él. Y así fue como se aprovechó inmediatamente, gente aprovechada, cero misericordia. Porque si uno ve, hoy día, si ves a tu hermano que tiene hambre, ¿cómo vas a aprovecharte de eso? Y bueno, él se aprovechó. Y no es porque privilegiaba a Dios, sino porque era un aprovechador. Después, con los años, fue entendiendo la misericordia de Dios, pero tuvo una vida realmente marcada por una escuela de aprendizaje realmente conflictiva. Y todo a raíz de su natural forma de ser no crucificada. Uno diría, bueno, pero esos son tiempos en que no conocían a Cristo, no conocían la palabra de la cruz. Bueno, lo que en estas lecciones tenemos que hacer es, bien, tenemos la lección de Jacob, cómo era, cómo no seríamos nosotros, y comparar si realmente somos como pensamos que somos, o somos como la Biblia nos demuestra que somos. Es interesante a veces hacer un listado de los defectos que podemos ver en un personaje bíblico y por contraste en una misma hoja poner cómo soy yo frente a tales hechos. En este caso decíamos, un usurpador, un engañador, un aprovechado, que se aprovechó totalmente del hermano. El hermano, un blasfemo. Así lo define la palabra de Dios. Uno podrá decir, sí, pero lo engañaron. Pero nadie es engañado realmente en su buena fe en determinadas situaciones. A veces es más fácil echarle la culpa al que nos engaña para justificarnos a nosotros mismos y para justificar nuestras propias apetencias. Pero Esaú no fue engañado. ¿Cómo es que un hombre que vive de la casa, del campo, que está, yo me imagino que sabría hacer todo lo que se sabe hacer en el campo para poder sobrevivir, ahora viene y ruega por un plato de lentejas? Desfallece mi alma. Pero bueno, no le costó en lo más mínimo vender o cambiar todo lo que Dios podría haberle dado por un vulgar plato de lentejas. Muchas veces se hace esta comparación en la vida cristiana. Por eso digo, contrastemos. Eso hizo él. ¿Qué hacemos nosotros con la vida cristiana cuando Dios nos promete tantas cosas a la luz de la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que escogemos? Escogemos lo rápido, lo que nos es cómodo, lo que nos es fácil, lo que no nos produce sacrificio, o preferimos esperar en Dios, creer en su palabra, ejercitarnos en eso y esperar en el Señor. Espera en Jehová y haz bien. Esa es la palabra que tenemos que entender. Ahora bien, tiene que salir de la situación esa en forma acelerada, porque el hermano buscaba matarlo realmente, de la bronca que tuvo. Y sabía muy bien, y la madre lo supo, le llegó la noticia, pero el otro dijo, bueno, voy a esperar hasta que papá se muera, y cuando se muera papá, se muere Jacob. Le agarra lo mismo que a papá y se mueren los dos. Entonces la madre, entendiendo eso, ¿qué le dice a Job? Agarra tus cosas y vete. La excusa, ve a buscar mujer. Porque aparte la madre, Rebeca, tenía problemas con las otras nueras, que eran de los eteos eran, ¿no? Y aparte, Ismael se había casado con mujeres, Esaú con las mujeres de Ismael, que eran mujeres malas. Y tenía unos dolores de cabeza, unos problemas entre suegra y nuera. Dice, no, anda a buscar de la familia, que sean conocidos, que uno sabe. El otro día me contaba una hermana
los problemas que tenía porque una chica que se puso de novia con uno de los hijos no acepta a la familia del hijo por cómo es. Yo no sé, escándalo, ¿no? Porque mi familia no es como la tuya. Pero escándalos bravos, ¿eh? Los hay, hasta el día de hoy los hay y existen. Lo cierto es que se tuvo que ir pensando que iba a solucionar la cosa, pero sin darse cuenta, y Dios eso lo permite, así se aclaró muy bien en la lección anterior, que por el hecho de que esté dentro de la permisión de Dios no significa que esté dentro de su agrado, y Dios lo permite porque hay lecciones que de otra manera no la aprenderíamos. Uno dice, sí, pero no. Tenemos que entender que en ese sentido, ¿cómo podemos decir? La capacidad de enseñanza de Dios es única. Y si el Señor nos enseña que de esa manera es la única que puede enseñarnos, con toda seguridad no vamos a encontrar otra forma de aprender. Muchas veces por el propio sufrimiento. Es la única. Somos hijos del rigor, en su gran mayoría. Somos hijos del rigor. A algunos les viene más pronto, si está bien dicha la expresión. A otros les tarda más. Pero sin duda, que lo que Dios dispone, tarde o temprano, llegará y alcanzará. Y se hará lo que Dios quería que sea enseñado o aplicado. Lo cierto es que Jacob, saliendo, yendo a buscar mujer, no sabía realmente, no como Abraham, a dónde iba, en el buen sentido de la palabra, ni se imaginaba con la persona que se encontraría, que vendría a ser tío de Labán, porque era el hermano de Rebeca. Eran los genes de Rebeca y los genes suyos. Y yo decía, claro, con razón, Jacob era así. Si tenía un tío, que mamita querida, hoy diríamos mejor perderlo que encontrarlo. Y fue así. La historia nos relata que conoció a Rebeca, ¿no? A Raquel. A Raquel, una chica preciosa, evidentemente, se enamoró inmediatamente, se presentó con ella lo presentó a su padre, y él inmediatamente le propuso, le contó la historia, a él le pareció bien. Parece esos vendedores de autos, realmente, cómo entró el otro. Bueno, está bien, dice, trabajaré 7 años por ella. Bueno, 7 años trabajo. En breve, no relata los 7 años. Usted sabe muy bien, por lo menos algunos, el que no conoce lo explico, la historia de lo que le pasó, ¿no? La noche del casamiento. Bueno, se encontró con alguien que era de mirada tierna. Se ve que era muy, muy dulce, Lea, pero no era Rebeca. Raquel, perdón, me hago unos líos con los nombres. Bueno, ya estaba, pero yo quiero a Raquel, bueno, 7 años más. Porque nuestra costumbre. Claro, ¿cómo se va a casar la menor sin casarse la mayor? Así que, si querés a la menor, otros 7, 14 años ahí van. Y en medio de eso todavía hubo toda una serie de situaciones entre Jacob y Labán, aún laborales, porque Dios bendijo a Jacob, fiel a sus promesas. Y esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Dios es fiel a sus promesas, y aún con los hijos de Dios, es fiel a las promesas por amor de sí mismo. No es por lo que nosotros merezcamos. Porque si Dios nos tiene que dar por lo que nosotros merecemos, ciertamente
seríamos más que consumidos. Es por la misericordia de Dios que no somos consumidos. Bueno, entonces hay unos textos que relatan, fíjense en el capítulo 31, versículo 13. Dice, cuando recibe la orden de volver, 20 años después, pero antes de eso quería leerle otra cosa, a ver si es esto, de la experiencia con Labán. El primero del 31, 6 a 9 vamos a leer. Es cuando ya Jacob decide volverse porque Dios lo llama, que vuelva a la tierra de donde había salido, 20 años después. Y fíjense lo que dice en los versículos 6 a 9. El 5 seguro. Bueno, el 5. ¿Querés leerlo en voz alta? Al 9. Y díjoles, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como ayer y antes de ayer, mas el Dios de mi padre ha sido conmigo. Y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha mudado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas varían pintadas. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas varían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y diómelo a mí. Fíjense, 10 veces lo engañó a lo largo de todos los años. Lo hizo trabajar, lo engañó en el salario. ¿Cuánto engaño recibió? Del suegro, que era el tío. Y no cambió Labán, siguió siendo igual. Y él tuvo que cargar con todo eso. Pero a su vez con su propia personalidad, como bien decíamos. En el capítulo 32, ya después, por gracia de Dios y por oración, en el capítulo 31, verso 24, cuando se entera que Jacob se escapa con las hijas y con todo lo que era de él, no de Labán, sino lo que él había ganado, con lo de Jacob había ganado, sale a perseguirlo. En el 23 dice, entonces tomó a sus hermanos consigo y fue tras él camino de 7 días y alcanzóle en el monte de Galaad. El 24, la intervención divina, ¿no? Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. Y esto cambió el pensamiento de Labán, y cuando se encuentra con Jacob, habla de una manera totalmente distinta y permite que se vaya, aún con tesoros que las propias hijas le habían sacado, porque se ve que encima era absolutamente tacaño, no era para nada generoso. Fíjense las familias, y en medio de todo eso obrando Dios. Quiere decir que la obra de Dios está por encima aún de lo que nosotros podemos llegar a ser o entender. Luego en el capítulo 32 les decía, tiene otra experiencia Jacob. Ya la experiencia con Labán fue tremenda, 20 años, sufrió lo mismo que él hizo a lo largo de toda su vida. Bien lo dice el Señor, ¿no? Que con la medida con que medimos, volveremos a ser medidos. Y el trato que damos a más es lo que vamos a recibir, siempre.
Eso es así, absolutamente. Jamás va a recibir a alguien bien por mal, o mal por bien. El único que pasaba esas cosas era el Señor Jesucristo. Pero nosotros vamos a cosechar lo que sembramos, más de lo que sembramos, porque generalmente todo aquel que siembra para la carne, de la carne llegará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu llegará vida eterna. Todos estos estudios son bastante fuertes, miren, cuando uno lo mira desde esta perspectiva. Porque uno piensa, bueno, Jacob, el abuelito bueno, lleno de nietos, esa sería la parte linda. La historia oficial es esta, lo que Dios habla de los hombres. El propósito es que nosotros aprendamos de estas lecciones de carácter espiritual. Prácticas espirituales. Estas no fueron escritas solamente para que quedaran como un registro histórico, sino para que quedaran para nuestra enseñanza, para nuestra corrección. El otro día escuchaba un comentarista humano, un joven humano, joven de edad, ¿no? Creyente, no creyente, y decía, si yo me hice sabio, ¿pero por qué? ¿Viviste tantas experiencias en tu vida? No, dice. Me hice sabio porque aprendí a escuchar las experiencias vividas por los demás y aplicarlas para mí. Y me pareció tan interesante, poner un muchacho al mundo, Y lo decía, sí, si uno escucha a 20 hombres que dicen determinada cosa, ¿por qué yo, escuchando a esas 20 personas, voy a hacer mi propia experiencia? Eso es una total falta de sabiduría. El sabio, el hombre sabio es aquel que escucha a los 20 y toma razón de eso. Dice, no, pero si 20 personas dicen eso, hay que tener cuidado sobre esto. Lo que normalmente hoy escuchamos, no, yo tengo que hacer mi propia experiencia. Y así se siguen sumando las cuantiosas experiencias que tendrían que sumar para nosotros y sin embargo muchas veces no hacemos. Cuanto más en el aspecto espiritual, cuando Dios nos enseña su palabra de una manera y nosotros buscamos otra. Bueno, eso es lo que después uno cuando empieza en la acumulación aprende con los años. Yo decía, esto acá tenía que haber tenido otro pensamiento, otra visión, otra actitud. Bueno, estas son las lecciones de carácter. Son duras, no son sencillas. Tenemos que pensar que son experiencias de vida. Una vez pasado eso, bueno, ya se terminaron los problemas de Jacob. Ahora vuelve a la casa con su familia, ya vuelve con 2 mujeres y 2 siervas cada una, ¿no? 2 siervas eran. En total con 6 mujeres. 4 mujeres, ¿no? Cada una tenía su sierva, sí. Lea tenía a Silpa y Raquel tenía a Vilma, algo así. A Vilma, digo, una señora conocida. Los líos que tendría Jacob. Los líos de mujeres. Y 11 hijos. Y 11 hijos. Los líos que tendría. Imagínense, si con una mujer y un hombre a veces es tan difícil la convivencia. Un hombre con 4 mujeres, 2 mujeres lícitas y las otras 2 concubinas, que eran como las lícitas, que se peleaban por las mandrágoras, que quién era el descendiente, que quién tenía más derecho, unos líos, y realmente era así. Así lo describe la palabra de Dios. Y con eso, bueno, ya volvía con todo ese bagaje. Muy rico, hizo mucha plata, hizo mucho dinero, era un hombre muy rico, pero venía y se encontraba con un problema que había dejado en el pasado. En el pasado quedó, pero el problema, como decía uno, ¿no? Hay gente que bebe para olvidar, para ahogar las penas, y se olvida que las penas saben nadar mejor que él en el alcohol. Y se termina el alcohol y las penas siguen y los problemas siguen. Entonces se encontró con ¿qué? Con que volvía y vino a su mente lo que él le había hecho a su hermano, a Esaú, y la sentencia que pesaba sobre su
cabeza, que el otro dijo, cuando muera el padre, a este lo mato. Y Jacob, como tal, también era un hombre que tenía miedo. Era miedoso. No era un hombre de guerra. ¿Ustedes recuerdan lo que era? Era un hombre... Quieto. Era un hombre quieto, tranquilo. Era astuto. Y esto es muy importante. La astucia no es una perfección de la inteligencia. La astucia, bien lo define el siervo de Dios, es una deformación de la inteligencia. No es nada bueno ser astuto. Que tú sí seas así y que tú no sea. No, la astucia es propia del engañador. Ser astuto. Ser astuto, ser engañador. Bueno, él era eso. No era guerrero. Y se encontraba con que tenía que verse con su hermano, que lo buscaba para sacarle la cabeza. Entonces, Dios ya le había prometido en estos capítulos que la tierra que él pisaba la heredaría, que vuelva, que él sería con él, que lo acompañaría, que lo sostendría. Pero, bueno, Dios nos ayuda, pero tengo que hacer algo para que Dios me ayude. Entonces, sabiendo ya Esaú que su hermano venía, sale al encuentro del hermano. Jacob sabía que Esaú venía. ¿Y con qué se encuentra? Con la noticia que volvía con 400 hombres. Y yo voy con mis 4 mujeres, mis 11 hijos, mis sirvientes, el ganado, las ovejas. ¿Qué hago yo con eso? Nos van a matar a todos. Vamos a hacer una cosa. Voy a empezar a mandar embajadas, gente, y espacio. Primero con ovejas, para regalársela a mi hermano. Después vamos a mandar cabras, por decir algo, Y así, ¿no? En varias oportunidades manda. Hasta que finalmente manda a toda la familia, él se queda solo. Pensaba, bueno, va a respetar a la familia. ¿Qué cosa, no? Mandó todo menos él. ¿Por qué? Porque pensaba que si iba él primero, antes que ninguno, ¿qué iba a pasar? El otro, con 400 hombres, le iba a cortar en pedacitos y lo iba a colgar en algún lado. Esto nos habla que no lo abandonó esa astucia y ese querer siempre obrar antes que Dios, siempre hacer las cosas anticipadamente. Y realmente la victoria de él no se encuentra en eso, sino en lo que se nos relata en el capítulo número 32, en el versículo 6, en principio dice: los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y angustióse, y partió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 cuadrillas. Y entonces les enseña que vayan de parte. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menos soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Que crucé este Jordán y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga quizás y me hiera la madre con los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se queda solo, y ustedes van a ver que arriba, al lado del título, en letras bastardillas, dice: Jacob lucha con el ángel. Y va enviando así, y en un momento levantóse, dicen, y pasó el presente delante de él, verso 21. Y él durmió aquella noche en el campamento.
Y levantándose aquella noche, tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Tomólos pues, y pasólos el arroyo, e hizo pasar lo que tenía. Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame que raye el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y salióse el sol pasado que hubo a Peniel, y cojeaba de su anca. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy, el día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Ustedes saben que nunca entendí esto, que era contraerse un tendón. Y ahora lo entiendo. La otra vez, un accidente en mi casa, haciendo fuerza, se me cortó uno de los tendones del bíceps y quedó así ya, ¿no? Quedó contraído. Entonces, dice: ahora tenés brazo de Popeye, me dijo el médico. ¿Por qué? Le dije: fíjate, dice, me hice el bollito acá. Entonces ahora estoy haciendo una rehabilitación, no para arreglar que ya quedó así, sino para volver a tener la fuerza en parte, por lo menos, de este brazo. Pero eso es lo que le pasó, Dios lo tuvo que tocar. Esto que declara acá es una pelea directamente con el Señor. Nosotros peleamos con Dios, mucho peleamos con Dios. Somos peleadores con Dios. Al punto que muchas veces nos enojamos con Dios cuando sucede cosas. Alguno dirá: no, pero ¿cómo un hombre puede enojarse con Dios? Bienaventurado el que no fuera escandalizado en mí, decía el Señor. Y sí que nos enojamos. Cuando no salen las cosas como nosotros queremos, lo primero que agarramos, nos enojamos con Dios. A veces se nota sencillamente porque dejamos de hablar con los hermanos. A veces se nota porque directamente no le dirijo la palabra al pastor. Paso entre todos, saludo a todo el mundo, pero al pastor no le hablo. Lo digo por experiencia propia, ¿no? No es que tenga algo contra mí. Sencillamente es porque es la representación, según mis conceptos, de Dios sobre la tierra. Entonces no hablo con el pastor. No tengo nada que hablar con el pastor. Otras veces directamente me separo, me aparto, dejo de leer la Biblia, dejo de orar, porque nos enojamos con Dios. Otras veces luchamos, y luchamos mucho, porque Dios nos pide algo y nosotros no se lo damos, no lo dejamos. Dios pide: dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mis caminos, y no lo hacemos. Mi corazón es mío, mi pensamiento es mía, la libertad es mía, mis decisiones son mías, yo me quiero hacer cargo de mi propia vida. Y a veces ponemos excusas, miramos a otros, decimos: ¿para qué voy a hacer así si mirá aquel como es? ¿Para qué voy a hacer como Jacob? Mirá las cosas que hizo Jacob. Para eso me quedo como estoy, y porque tengo un alto concepto sobre todas las cosas de mí mismo. No hago ese contraste que decimos. O porque tengo la visión muy corta desde el punto de vista espiritual, para pensar de mí como que soy algo, no siendo nada. Y decía: son más grandes cualquier cosa, las misericordias de Dios, que yo, decía Jacob. Y Dios tuvo que pelear con él. Ahora, fíjense que contradictorio, porque dice: peleado has con Dios y venciste. ¿Y cuándo venció? Cuando fue herido por Dios, puesto en tierra. Ahí venció.
Qué notable que es, ¿no? Pensar que nosotros vencemos cuando después de luchar tanto con Dios, Dios nos tiene que herir y caemos postrados en tierra. Cuando somos nada, entonces somos algo delante de Dios. Mientras guardamos en nuestro corazón íntegro nuestro orgullo, nuestros pensamientos, nuestra integridad, y Dios no puede hacer nada, pelea con nosotros. Y nosotros peleamos con Dios pensando que podemos contra Dios. Así dice la Escritura. El tiesto contra... No me acuerdo bien cómo dice el tiesto, ¿no? Pero dice el tiesto contra... El tiesto que es más duro. El tiesto es un pedazo de cuero, ¿no? ¿Quién puede pelear contra Dios, contender contra Dios y vencerlo? A veces somos tan obtusos, perdónenme la expresión, hablo en general para que nadie se sienta aludido. Si alguno se sienta aludido, siéntalo en su corazón. No es que lo diga, lo digo por mí mismo, por etapas que pasan en mi vida. Somos tan obtusos de pensar que en mi posición yo puedo contra todo lo que Dios establece, contra todas las enseñanzas que he recibido, contra la palabra que me habla al corazón. Yo puedo, yo lo voy a hacer, a mí no me van a, como decía uno, no me van a hacer torcer el brazo. Y es sencillamente que Dios nos ponga un poquito en una morsa y empiece a apretar. ¿Saben lo que es la morsa, no? No es el bicho ese que anda en el mar. La morsa es el aparato ese que se usa sobre un banco, se pone algo y se empieza a apretar, ¿no? En algunos lugares lo usaban eso como método de tortura. Le ponían los dedos ahí y empezaban a apretar, a ver cuánto aguantaba. Antes de decir todo lo que tenía que decir. Decía todo lo que tenía que decir y más. Porque ¿quién puede aguantar sus dedos dentro de una morsa? Bueno, Dios muchas veces permite, y esto muchas veces porque son las consecuencias, porque todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias, sean cosas buenas o sean cosas malas, todo trae su consecuencia. Cuando hacemos cosas bien, las consecuencias podrán ser algunas de sufrimiento, pero si hicimos las cosas bien, Dios está ahí y nos sostiene, nos ayuda, nos libra, nos ayuda. Cuando hacemos las cosas mal, también trae sus consecuencias, con la diferencia que nos encontramos solos. Y ahora estoy como Jacob, peleando. Y bueno, a veces esas consecuencias son las morsas en las cuales nos metemos y aprietan, se ocupa y aguanta. Mira, voy a bancar, yo puedo, y banco. Y a veces Dios no nos toca a nosotros, Ha de tocar donde Él sabe que más. Cada uno sabe dónde más le puede llegar a doler algo, ¿no? En última instancia, siempre es a nuestro ego. Porque uno dirá, no, yo amo más a mis hijos que a mí mismo. Pero la realidad es que amo a mis hijos porque me amo a mí mismo. Entonces, doy la vida altruistamente por mis hijos, pero son mis hijos. Es ese amor que tenemos siempre hacia nosotros. Entonces, eso es lo que tiene que herir el Señor. Y esa herida tiene que dejar una muestra, como le dejó en el anca, en la cadera. ¿Cuál habrá sido? Hay un tendón por ahí, ¿no? Que se corta, que se contrae el muslo. Ahí el bollo. Por eso no comen los hijos de Israel esa parte del animal, recordando eso, tradiciones. Pero tiene que dejarnos una marca. Y esa marca tiene que traernos siempre a la memoria que peleé con Dios y vencí. ¿Por qué? Porque me quebrantó. Porque me humilló.
Y cuando me humilló, me quebrantó, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Pues ya no peleo. ¡Qué bendición! Que me saqué este peso de encima, orgulloso, que me oprimía y que me llevaba a vivir una vida tristemente de amargura. Porque siendo hijo de Dios, ¿quién puede ser feliz peleando con Dios? ¿Quién puede ser feliz? ¿Quién puede gozar de ese gozo que Dios otorga cuando vivimos peleando y contradiciendo las Escrituras y pensando que yo puedo? Mi vida se vuelve una caja de Pandora. ¿Saben lo que es, no? De la caja de Pandora dice que es una caja que puede salir toda suerte de cosas. Qué importante que es esta lección. Lo cierto es que la experiencia que él pensaba que el hermano que venía con tanta ira para cortarle la cabeza, esa experiencia con el Señor la tornó de tal manera que cuando se encontró con Esaú, se encontró con un hombre que lo abrazó, lo besó y lloró, abrazándolo. ¿Cómo el Señor puede tornar las cosas de una manera que nosotros ni nos imaginamos? El costo hay que pagarlo. El costo hay que pagarlo. Cuando pagamos ese costo, Dios obra. Siempre hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es más fácil para Dios hacer? Lo difícil es quebrantar nuestro corazón, porque nos resistimos. Lo fácil es por añadidura, porque cuando Dios obró en nosotros lo que tenía que obrar y es lo correcto que le hemos permitido hacer, Dios bendice. Es fiel a su promesa. Eso tenemos que creerlo, tenemos que entenderlo. Hagamos un reconto de nuestra vida. Todas las decisiones que yo tomé, ¿a qué me han conducido? Uno podría decir, bueno, yo puedo hablar por mí, puedo hablar por los demás. Hay cosas, yo el otro día lo decía en la reunión de oración, lástima que no viene todo, pero bueno, lo digo ahora, ya que están. Hay cosas que hasta el día de hoy yo le sigo pidiendo perdón. No es que el Señor no me lo haya perdonado, pero le sigo pidiendo perdón al Señor por equivocaciones, por acciones mal tomadas que en algún momento le pido al Señor que me ayude a olvidarlas. Y por un tiempo tal vez las olvido, pero por otro momento vuelven. Y cuando vuelven, le voy a decir, Señor, perdóname. Perdóname. Y le pido perdón al Señor. Eso muchas veces me pasa de noche, más que nada cuando no puedo dormir. El Señor me da la tranquilidad, por supuesto, pero ¿qué le puedo decir? ¿Qué justificativo puedo encontrar? El Señor dice esto, pues sí, era muy joven. Señor, perdóname. Perdóname. Que Dios perdone mis pecados. Y me ayude para no volver a cometer semejante cosa. Y que pueda ser de bendición. Y luego, en la historia de Jacob no terminó ahí nomás la cosa. Porque después tuvo que volver y encontrarse que en el camino moría la mujer que él más amaba. Sufrió la partida. ¿Cuál era la mujer? La madre de José y de Benjamín. Cuando paría a Benjamín. Después sufrir en la experiencia personal la separación de José, que sus propios hermanos organizaron primero lo querían matar, pero bueno, estaba la intervención de Dios. Y guardó a José y fue llevado como esclavo y después fue rey en Egipto. Ahí en esa experiencia de pronto que aún el segundo hijo que tanto quería de esa esposa que tuvo también quedara prisionero. Y finalmente
terminar sus días, lleno de días, sí, pero con cuántas experiencias, ¿no?, que uno tiene que tomar. Seremos tan sabios como para decir, bueno, no, yo no me parezco en nada a Jacob. Yo no me parezco en nada a Jacob. Esa es la historia de él. Yo tengo otras vivencias, tengo otras experiencias. Tenemos la humildad de decir, bueno, Señor, enséñame lo que tengo que aprender y enséñame a ver lo que no veo, a saber esperar, tener la paciencia de esperar antes de tomar decisiones apresuradas, tener cuidado, a copiar la experiencia de otros para tener un poco más de sabiduría espiritual y poder aplicarla para que sea de provecho para mi vida y para los que me ven, de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo, en fin, cuántas lecciones de carácter espiritual benditas están. Todo un trayecto, cada uno tiene su vida establecida, y cada uno es forjador de su propio destino. Cada uno es forjador. Nadie puede decir al otro, yo estoy así por culpa del otro. Cada uno tiene que tener, por gracia de Dios, tiene el Espíritu Santo en el corazón, entonces es forjador de lo que ha hecho en su vida. Y tiene la bendición de decir, bueno, hasta aquí. Señor, no te dejaré hasta que me bendigas. Y pelear, pero quebrarse delante de Dios. Sí, bueno, Señor, esto tal vez no, seguramente o propiamente es el resultado de las consecuencias de mis actos vividos. Perdóname, ayúdame a aceptarlo y ayúdame a enfrentar las cosas como debe ser enfrentada de parte de un Hijo de Dios, que también está en la enseñanza, en la palabra de Dios, de cómo tenemos que aprender a vivir si nos hemos equivocado. Entender que eso también es una enseñanza y es de bendición y es de ayuda de carácter espiritual y de gran bendición para el alma. Aprender. Estar en una escuela de aprendizaje. Que lo anterior nos sirva de escuela. ¿Para qué? Para que corrijamos, mejoremos lo que nos queda por delante. No seguir la misma historia hasta el final de nuestras vidas, sino que si he sido ayudado de Dios, aprovechar esa ayuda y no dejarme llevar por mis propios intereses o pensamientos. ¿Cuántas lecciones, hermanos, hay en estas vidas ya vividas? Son historias, pero son historias bíblicas, son historias sabias, de entendimiento, para que aprendamos. Fueron hechas para nosotros, fueron registradas para nosotros. Yo tengo que tomarlas, que fueron escritas para mí. Y meditando en ellas, decir, bueno, Señor, y mira, es precioso cuando uno escucha de algún hermano o hermana y dice, sí, estoy leyendo tal libro. Que puede ser del Antiguo Testamento, ¿no? Y encuentra que dice, sí, porque estoy aprendiendo tantas cosas y tanta bendición. Es tan lindo, porque es un libro de vida. Y bienaventurado aquel que sabiendo estas cosas, ¿cómo dice? Las hiciere. Bienaventurado el varón. Y cuando dice varón, por supuesto, también se refiere a las hermanas queridas. Que el Señor pues nos bendiga y bueno, y nos enseñe a mí
y a ustedes de la misma manera. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.